Hola, muy buenas tardes, días, noches a la hora que la estén viendo. Esta es la ayudantía número 6, correspondiente a lo que es mecánica de fluidos, la cual nos vamos a centrar en la segunda parte de la materia del ramo, ¿ya? Y vamos a partir con el problema uno, que corresponde a estática de fluidos, tanto el problema uno como el problema 2. En el problema uno dice que se cuenta con un estanque abierto a la atmósfera, dividido por una compuerta, la cual presenta un tope en la parte superior de la compuerta, y en uno de los dos costados el estanque contiene gasolina con una densidad Ρg que es igual a 700 kilogramos sobre metros cúbicos, y una altura del líquido de la gasolina que es igual a 4 metros, tal como se muestra en la figura. Una compuerta rectangular de 4 metros de alto y de 2 metros de ancho, y con bisagras en el extremo inferior, se encuentra en división de este estanque. El agua se agrega lentamente al lado vacío del estanque. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en primer lugar? Nos dice que este estanque, como tal, tiene el tope acá, aquí en este lado de acá, y aquí tiene gasolina que está ejerciendo una fuerza de presión acá. Y acá tiene una bisagra que va a hacer que se mueva para allá o para allá. Pero en este caso, al tener este tope, solamente va a tener un movimiento hacia la derecha, que es donde está la gasolina ejerciendo la presión. Aquí en este lado vamos a tener agua que se va a estar ingresando, y a medida que ingrese mayor cantidad de agua, vamos a ejercer una presión hacia acá. Entonces, ¿qué nos preguntan en la A? Nos dice determinar la magnitud de la fuerza del fluido de la gasolina sobre la compuerta. Y esta fuerza está aplicada a una altura de h tercios del pivote. Se tiene que conocer que cuando nosotros trabajamos con compuertas, cuyo fluido está establecido a una altura h, ¿ya? Siempre, pero siempre, la fuerza, o sea, las fuerzas que va a estar haciéndose sobre esta pared, siempre tienen una estructura triangular. Es decir, que aquí vamos a tener menos fuerzas, y aquí abajo vamos a ir aumentando la fuerza. Esto debido a que las fuerzas de presión, es decir, el diferencial de las fuerzas que se ejercen, la gasolina en este caso, va a depender netamente de la presión con la cual exista de parte del fluido, el largo donde se está ejerciendo esta presión de la compuerta, que este sería un L, y una altura correspondiente del cual nosotros vamos a estar haciendo la fuerza. Es decir, que si nosotros tenemos una altura acá abajo, vamos a tener una mayor presión y vamos a estar ejerciendo una mayor fuerza que aquí arriba, ¿ya? Em, Esto, si nosotros vemos la compuerta, porque aquí la estamos viendo de manera perpendicular a nuestra vista, y nosotros tenemos que mirarla desde el sentido, por ejemplo, esta es la compuerta, y la fuerza nosotros estamos incidiendo sobre la compuerta, ¿ya? Donde nuestro diferencial de I corresponde más que nada a la fuerza que está ejerciendo en un delta I, que es la distancia de una altura. ¿Ya? Ese va a ser el lugar donde yo voy a estar ejerciendo la fuerza. L va a ser claramente el ancho de la compuerta, L I va a ser claramente la altura, y la presión, la respectiva presión que se está ejerciendo sobre esta área, ¿ya? Porque estamos ejerciendo una presión sobre el área que nos está ejerciendo una fuerza. Entonces, nos piden determinar la magnitud de la fuerza del fluido de la gasolina, ¿ya? Nosotros tenemos que la fuerza de la gasolina, diferencial de la fuerza de la gasolina, es simplemente la presión por el largo por el diferencial de altura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí procedemos nosotros a despejar nuestra fuerza de la gasolina, que es la que se nos están pidiendo. Si son unos diferenciales, tenemos diferencial por ambos lados, procedemos a realizar nuestra integral, en donde nos dice que la fuerza de la gasolina corresponde a la integral de un PdL de Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la presión se puede expresar como un ρ de la gasolina por G, por la altura donde se está midiendo esta presión, por su respectivo L y su delta I, ¿cierto? Pero nosotros, ¿dónde queremos saber la fuerza que se ejerce
que ejerce esta gasolina, nosotros lo queremos saber en el trayecto completo, es decir, la altura completa que está abarcando nuestra gasolina, que es decir, que va desde 0 hasta h, ¿cierto? Entonces, si nosotros realizamos esta integral, nos queda que la fuerza de la gasolina quedaría 1/2 de ρ de la gasolina por la gravedad por h cuadrado, que vendría siendo la altura del líquido de la gasolina por el respectivo L, ¿ya? Entonces, nosotros teniendo esto en consideración, podemos decir que la fuerza de la gasolina se puede expresar como este valor, ¿ya? Pero este FG que nosotros calculamos se está efectuando en el pivote, o sea, a un h tercios del pivote, porque recuerden que si la fuerza, en este caso, es triangular, siempre el centro de masa de o sea, el centro de masa de los triángulos siempre está a un h tercios. Por ejemplo, si todo esto mide h, el centro de gravedad, es decir, donde va a estar efectuándose toda la fuerza, el centro de masa del triángulo, va a estar siempre a una altura de h tercios, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Por eso se nos pide determinar la fuerza a esa altura, porque por lo general cuando calculamos la fuerza de los líquidos que se ejercen sobre una pared, siempre va a estar definida esta fuerza o concentrada esta fuerza que nosotros calculamos a una altura de h tercios, es decir, de la altura del fluido dividido en 3 de nuestras fuerzas que se ejercen sobre esta pared. Entonces con esto nosotros encontramos la fuerza ejercida por la gasolina sobre esta compuerta, ¿ya? Eh, por otro lado, nos piden determinar la profundidad de H minúscula, de H pequeña, que es decir, la altura del agua, cuando la compuerta comienza a abrirse. Entonces, nosotros acá tenemos que una compuerta, está acá en la compuerta, tenemos que en H tercios, en H mayúscula tercios, se está ejerciendo la fuerza de la gasolina. Y aquí vamos a tener un H tercios menor, que está ejerciendo una fuerza del agua. Y vamos a ponerle fuerza de la gasolina y vamos a tenerle fuerza del agua. Aquí tenemos la bisagra que hace que, perdón, que esto se mueva hacia la derecha, dado que aquí existía un tope. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar en este caso? Queremos buscar en algún momento en el cual la fuerza ejercida por el agua a un h tercios en este lado de acá comienza a ser mayor que la fuerza ejercida por la gasolina a una altura de h tercios acá, conocida. Entonces, si nosotros tenemos que, por decir así, igualar las fuerzas, porque justo en ese instante comienza a abrirse la compuerta, dado que el nivel del agua va a ir aumentando, por lo tanto, la fuerza va a ir aumentando a lo largo del tiempo. Entonces nosotros queremos saber a qué altura de agua nosotros vamos a poder apreciar que si la compuerta se va a comenzar a abrir. Entonces procedemos a igualar. ¿Y qué podemos trabajar acá? Dado que tenemos fuerzas y un pivote, vamos a trabajar con torque. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a hacer la sumatoria de torques, ¿ya? La cual nos dice que esto es una sumatoria una sumatoria de todos los torques tiene que ser igual a 0, dado que se supone que nosotros vamos a buscar el equilibrio en el momento en el cual no haya movimientos, estén iguales, y vamos a tener que la distancia por la fuerza, es decir, el largo del brazo por la fuerza, ¿cierto? Vamos a tener que h tercios por el FG, ¿cierto? La fuerza de la gasolina, le restamos, en el caso de que nosotros queramos hacer sentido horario, el lado positivo, le restamos el h tercios por la fuerza del agua y esto lo tenemos que hacer igual a 0, ¿cierto? Entonces, nosotros acá tenemos que nosotros sabemos el valor de FG, pues, lo habíamos calculado en el ejercicio, en el inciso anterior. Y entonces nos queda que esto les queda como un medio de la densidad de la gasolina, ¿cierto? Por la gravedad, por un h al cuadrado, por un L, y esto por un h, ¿cierto? Aquí vamos a cancelar el 1/3 porque son iguales en ambos lados y así nos va a quedar solamente el h. Y le restamos el 1/2 de la fuerza del agua, que en este caso es lo mismo que calculamos previamente, pero en este caso vamos a tener el h minúscula y vamos a tener una densidad del agua, ¿ya? Entonces vamos a tener el G
vamos a tener el h minúscula, que esto va a ser un h al cubo por un L. Y esto lo igualamos a 0. Y procedemos a despejar o a cancelar las cosas que no nos sirven. Por ejemplo, el 1/2, que se nos repite, el g, que se nos repite, y se nos repite los L's. Y nos quedaría, de esta manera, un ρ de la gasolina por un h mayúscula al cubo. Y esto es igual al ρ del agua por un h minúscula al cubo, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué se nos pide? Se nos pide calcular la profundidad del h minúscula, es decir, el, el- la altura del agua. Y despejamos lo que es la altura del agua. Por lo tanto, la altura del agua quedaría a la raíz cúbica ¿de qué? A la raíz cúbica de la densidad de G sobre la densidad del agua. ¿Ya? Todo esto multiplicado por la altura que nosotros conocemos de la gasolina al cubo. Según los datos que nos dan enunciado, tenemos que el ρ de la gasolina corresponde a 700 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos que algo, o sea, no es algo que tengamos, algo que debemos saber es que el ρ del agua corresponde a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y finalmente, el último dato que nos falta para calcular el h que nosotros buscamos es el h mayúscula, que es la altura de la gasolina, y se nos dice que está al tope de nuestra compuerta, y nuestra compuerta dice que tiene 4 metros de alto. Entonces tenemos 4 metros. Y procedemos a hacer todo este cálculo. Entonces nuestro h minúscula vendría siendo la raíz cúbica de 700 sobre 1000 y por nuestro 4 al cubo, ¿cierto? O sea, perdón, aquí yo que este no es al cubo, porque al momento de nosotros pasar la raíz cúbica para acá, este h queda afuera porque se nos cancela el 3 el elevado a 3 al cubo. Entonces, nos quedaría como el resultado, saco la calculadora y me queda 700 dividido en 1000, raíz cúbica de 7 décimos por 4, me queda en 3,55 metros. Por lo tanto, la altura que nosotros encontramos acá es justo en el momento en el cual yo, a partir de que la altura de mi agua sea 3,55 o más, esta compuerta va a comenzar a abrirse. Mientras más altura tenga, más agua, es decir, más abierta va a estar esta compuerta, dado que va a haber eh, una fuerza de parte del agua, de este líquido, ejerciéndose a cierta altura, ejerciendo cada vez un torque mayor al torque que genera la fuerza de la gasolina. Esto es por el problema número 1. Y por el lado del problema número 2, ¿ya? Nos dicen que en un estanque de sección transversal es llenado con un líquido de densidad ρ1, como se muestra en la figura izquierda, la figura de la izquierda. Y luego, lentamente, sin un cilindro de densidad ρ2, se ingresa hasta este compartimiento y este cilindro tiene un volumen V y queda en equilibrio como se muestra en la figura derecha. Es decir, que queda exactamente en esa posición de ahí. Entonces la pregunta es que nos hacemos nosotros, determinar cuánto aumentó mi agua, es decir, cuánto aumentó el nivel del agua, nuestro H final, después de que nosotros ingresamos a este cilindro de volumen V y de densidad ρ2. Aquí nosotros no tenemos valores. Entonces nos están pidiendo cuánto es esa delta H que nosotros nos aumentó. ¿Ya? Entonces, este delta H que nosotros queremos buscar acá, se me perdió el mouse, acá estamos, vamos a partir con el ejercicio 2. Nosotros tenemos que saber que el delta H, ¿ya? Siempre está determinado por el volumen desplazado por el cilindro. Es decir, que este volumen desplazado es debido a una especie de fuerza de empuje que genera el agua dada a esta inserción de nuestro cilindro, ¿ya? Entonces, en este caso, se sabe que el cilindro flota en el agua. Por lo tanto, como flota y terminan en un estado de equilibrio, se puede decir que la fuerza del empuje
es igual a la fuerza de peso que ejerce el cilindro. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la fuerza de empuje es igual a la fuerza de peso. Nosotros conocemos que la fuerza de empuje se puede determinar como la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. Y el peso no es más que la densidad por su volumen, ya para que nos dé eh, el peso, y por su g, ya, la gravedad. Entonces, nosotros teniendo esto, vamos a poder determinar nuestro volumen desplazado, dado los valores que se nos dan, que nos dice que dependamos de la ρ1, de ρ2, de A y de V. ¿Ya? Entonces, despejamos nuestro volumen desplazado y nos queda que esto es igual a ρ2 sobre ρ1 por V, dado que se nos cancelan los G. Teniendo esto en consideración, tenemos que recordar que nosotros en un principio tenemos un volumen del líquido, ¿cierto? Del líquido. Y tenemos un volumen, o sea, este volumen mejor conocido como volumen inicial. Y tenemos un volumen que aumentó, es decir, ese volumen desplazado, ¿ya? Y esto es lo mismo que nosotros ahora decimos lo que tenemos al final. Al final, ¿cuánto volumen nosotros tenemos? Y en este caso se puede expresar de otra manera, en el cual tenemos un área, ¿ya? De todo nuestro recipiente multiplicado por su altura final. ¿Y su altura final cuánto es? Es h más un delta h, ¿cierto? Que eso nos da una altura final de nuestro cilindro. Entonces, recordando que h corresponde al volumen, o sea, al nivel inicial del líquido, podemos decir que nuestro volumen del agua o volumen del líquido corresponde a un h por a, ¿cierto? Entonces, podemos decir que, como nosotros ya habíamos obtenido nuestro volumen desplazado aquí arriba, vamos a reemplazar que el volumen del líquido es igual a h por a. Nuestro volumen del líquido corresponde a ρ2 sobre ρ1 por v. Y despejamos esta ecuación de acá, que sería a por h más a por delta h. Aquí podemos notar que podemos cancelar nuestro a por h, ya que tenemos en ambos lados de nuestra ecuación, y podemos proceder a despejar nuestra diferencia de h, es decir, lo que aumentó nuestro nivel de agua, dado los valores que nosotros tenemos, que vendría siendo un ρ2 sobre un ρ1, ¿cierto? Por un v, y él la pasa dividiendo, por lo tanto tenemos una. Este v1 es el volumen del cilindro, este volumen. Entonces, con esto nosotros podemos decir que el delta H que nosotros teníamos lo podemos expresar en términos de las densidades tanto del agua como del cilindro y la respectiva área del recipiente y el volumen del cilindro que se introdujo en este recipiente. Y para la B nos piden determinar en centímetros el aumento del nivel de altura si, aquí vamos a empezar a anotar datos, tenemos que A es igual a 0,5 metros cuadrados. Tenemos que la masa del cilindro es igual a 15 kilogramos. Y tenemos que la densidad del cilindro es igual a 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. En este caso, como trabajamos con el volumen del cilindro, entonces esta densidad correspondería a la densidad 2, ¿cierto? Entonces vamos a calcular en centímetros el nivel, el aumento de altura de nivel, ¿cierto? Este delta H que nosotros queremos buscar. Entonces reemplazamos lo que nos dio aquí arriba, aquí, y tenemos ρ2 sobre ρ1, ¿cierto? En este caso es un V, por lo tanto podemos reemplazarlo por un M sobre ρ2, ¿cierto? Por un A. Y aquí se nos cancelan los ρ2 y nos quedaría como un M sobre un ρ1 por un A, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que
en lo que son la masa del cilindro, ¿cierto? Es de 15 kilogramos. Nosotros recordamos que la densidad, la densidad del agua, ¿cuánto es? Es 1000 kilogramos sobre, sobre metro cúbico. Y finalmente nos quedaría el área, que en este caso se nos daba, que era 0,5 sobre metro cuadrado. ¿Ya? Metro cuadrado. Luego nosotros obtenemos el resultado acá, que nos da aproximadamente 0,03. Y ojo a las unidades con las que estamos trabajando. Tenemos kilogramos con kilogramos. Tenemos metros cúbicos que pasan arriba y metros cuadrados. Se nos cancela el metro cuadrado, se nos cancela el cúbico y nos quedaría en metros. Y el enunciado nos dice que determinemos en centímetros. Por lo tanto, 0,03 metros corresponde a 3 centímetros. Por lo tanto, correspondería a esto la diferencia de altura o la diferencia a nivel de agua que aumentó tras introducir el cilindro en este compartimiento. Y esa fue la ayudantía de hoy. Fue la ayudantía correspondiente a estática de fluido, bastante cortita. La grabé por el hecho de que ustedes tenían certamen el día que nos tocaba esta ayudantía y no quería bombardearlos con otra materia nueva que no sea incidente en su certamen. Así que les espero que les haya ido súper y muchos éxitos.